Bueno, pues continuamos en Luces en la Oscuridad. Estamos en una situación, en unos momentos políticos en España que uno se pregunta hasta qué punto tengo que estudiar una carrera, hasta qué punto tengo que cursar una formación empresarial o una formación práctica o profesional o no hacer nada o no estudiar nada, ¿no? Porque tengo futuro, hay futuro en España, en el mundo. Hay tantas cosas nuevas, tantos cambios de valores en esta sociedad que uno piensa, ¿qué hago? Sobre todo a la gente joven, ¿qué hago? ¿Estudio, no estudio? ¿Me dedico a lo profesional? Bueno, hay salidas, muchas y buenas. Y hoy vamos a hablar de una de esas salidas profesionales que, que hay mucha gente que conoce, sobre todo los que viven muy cerca de esa tesitura, y otros que a lo mejor no conociéndola y conociéndola a partir de hoy, pues toman pues una idea mucho más clara de lo que estamos hablando y de lo que es. Hablo de servir a su país, al país de cada uno. Por ejemplo, en España, pues al servicio del Ministerio de Defensa, a servir a España a través de lo militar. Hacer una carrera militar o ser soldado o ser militar desde base, desde la base, ¿no? Hemos querido invitar hoy al representante de el cuartel del Bruc de Barcelona, de la Inspección de Comunicación, quiero entender, al coronel de artillería y jefe de comunicación, a don Alejandro, que hoy nos acompaña, don Alejandro Rubiela Romanac, que nos acompaña en este tiempo de radio. Don Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerle con nosotros. A la orden de tu silla, mi coronel. Gracias. Mi coronel, España está en situaciones de todo tipo, ¿no? Arriba, abajo. No voy a entrar en política porque no es el tema de hoy, pero sí que me gustaría que usted me hablara hasta qué punto lo militar a día de hoy en España se ve con unos ojos como quisiéramos verlos todos, absolutamente todos, no solamente los que vivimos por España y en España, sino aquellos que han venido de fuera, que quieren entrar como ciudadanos más de este país y que quieren aportar un granito de arena pues para que este país siga funcionando. Bueno, a ver, en ciertos entornos parece que lo militar a veces no tiene un prestigio, pero la realidad nos dice, o al menos los estudios estadísticos que se realizan, que las Fuerzas Armadas, cuando se pregunta por las instituciones, la valoración de las instituciones en España, se están encontrando siempre en el puesto primero, segundo o tercero. En una distribución entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los puedes mezclar y en uno sale el primero, el segundo el tercero, el segundo el primero. Y eso es lo que creo que siente realmente la población, ¿no? Frente a otras instituciones que, pues nuestra institución, pues creo que da una imagen de seriedad y de honradez y yo creo que el ciudadano valora esto, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos a lo mejor que oímos ciertas cosas que dicen, bueno, que parece que no hay cierta popularidad, pero luego la realidad nos dice eso, ¿no? Y eso yo creo que sobre eso es lo que nosotros estamos trabajando. Se ha trabajado mucho para subir, digamos, nuestro rating dentro de esa encuesta, de esas encuestas, de ese sentimiento de la población y ahora pues intentamos mantenerlo, ¿no? Y bueno, pues se dice también que la cultura de defensa pues en España es mejorable, ¿no? Desde luego que lo es, pero bueno, desde luego que creo que vamos por buen camino, ¿no? Por ese camino del prestigio de la institución, yo creo que es una buena cosa. No solamente uno se acerca a lo militar desde España siendo español, sino también viene mucha gente de fuera que quiere residir en España y que quiere trabajar en España siendo militar. Es complicado, es difícil ser militar, entrar como soldado, por ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos que tendría que tener una persona de fuera y una persona que es española y que vive aquí? Bueno, digamos, en las convocatorias, hay normalmente dos convocatorias de tropa para ingresar como tropa, digamos, ¿no? Militar profesional de tropa y marinería al año. Normalmente sacan un pequeño número de plazas, pero es muy limitado, ¿eh? Tengan en cuenta que es muy limitado para personal que proviene de países, digamos, iberoamericanos, ¿no? En este caso, de la comunidad hispánica, también podría estar Guinea Ecuatorial, y sale un número. Pero hay que tener en cuenta que
para presentarse ahí tienes que ser residente y tener el permiso de trabajo. No se trata de traer gente que no tenga permiso, son gente que normalmente ya están residiendo aquí. ¿Qué sucede? Que también la legislación nacional facilita para todas estas personas de estos países luego obtener la nacionalidad española. Entonces, normalmente, algunos ingresan en ese número de plazas, que digo que son muy pocas, y luego pues obtienen la nacionalidad, ¿no? Y liberan esas plazas porque hay un porcentaje máximo, ahora no recuerdo el número, pero no es mucho, de personal de estas características. Eso en el aspecto de esa reserva de plazas para esa gente. En el aspecto general, pues para ser militar de tropa, pues es como una posición, ¿no? Hay que presentar pues tus titulaciones, se exige tener al menos la ESO y luego ya, claro, lógicamente ha habido momentos que era bastante difícil y, bueno, pues con la ESO no entraba nadie, había que tener pues títulos de grado, había gente que entraba con cursos universitarios, con bachillerato, etcétera, y después ya pues unas pruebas físicas, unos exámenes culturales, unos test psicotécnicos y luego ya hacen un periodo, digamos, de formación, ingresan y hacen un periodo de formación y pues, después de ese periodo de formación, que varía del lugar más o menos y del ejército, pero bueno, viene a ser unos 4 meses aproximadamente, luego ya se presentan en sus unidades de destino y realizan una carrera militar como tropa con contratos inicialmente de 2-3 años y luego posteriormente tienen la opción de hacer un contrato de larga duración hasta los 45 años de edad. Eso para la tropa. Qué maravilla el poder decir, bueno, no solamente voy a servir a mi país, sino que además voy a crecer en una profesión honorable, donde desde los mandos superiores hasta los mandos más básicos apuestan por el mismo fin, ¿no? El honor, la patria, ¿no? La lealtad, valores que a veces uno piensa que a día de hoy se están perdiendo, ¿no? Bueno, exacto. De hecho, lo has dicho tú, la palabra valores, ¿no? Para nosotros los valores son centrales. De hecho, ahora mismo, en el lema que utilizamos actualmente en Ejército de Tierra es la fuerza de los valores, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que esos valores son fundamentales para nosotros y los educamos y los practicamos, realizando nuestra labor, ¿no? Bueno, pues digamos que es un colectivo especial en este aspecto, claro, en comparación a lo mejor con otras partes de la sociedad, pero cuando uno navega entre las solicitudes de empleo, muchas dejan entrever esa necesidad de que la gente tenga esos valores, ¿no? Pero claro, tampoco a lo mejor en otros sitios no te los enseñan, ¿no? Que no, más allá de la familia, ¿no? Entonces nosotros, bueno, en este caso digo, nosotros los enseñamos y los practicamos, ¿no? Para nosotros es muy importante esos valores. Valores que en algunos casos están perdidos. Menos mal que hay instituciones como la militar donde prevalecen los honores de lealtad, de transparencia, de honestidad, de honor, etcétera, etcétera, y que no se pierden absolutamente nunca, ¿no? Desde luego, España, desde el punto de vista militar, es un referente y lo ha sido siempre para otros países. Y en la educación militar, 3/4 de lo mismo, mi coronel, ¿no? Si antes, yo no sé si añorará usted la época, cuando yo hice el servicio militar, ya han pasado unos años, no diremos cuántos, pero que han pasado unos años, ¿no? Pocos. Habían pues 400.000 efectivos, quiero recordar, ¿no? Exacto, los cuarteles estaban llenos y tal. Sí. Ahora no sé si llegaremos a 100 o 120.000, no lo sé, ¿no? Sí, las Fuerzas Armadas, que sería Ejército de Tierra, la Armada, Ejército del Aire, la Unidad Militar de Emergencias, y ahí también meteríamos los cuerpos comunes, son médicos, enfermeros, músicos, jurídicos, etcétera, en torno a 120.000, más o menos. Sí. A un militar de carrera como es usted, mi coronel, como a tantos militares oficiales en este caso, ¿no? Que han vivido aquella época, ¿no? O suboficiales, ¿no? Que han vivido la época, pues eso, de cuarteles llenos de personal, ¿no? Sí. Y ver ahora los cuarteles vacíos, casi, porque en comparación, claro, faltan 300.000 no es exactamente así. ¿No? Porque lo que se ha hecho, o sea, digamos que las Fuerzas Armadas se han adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? O sea, esa disminución de plantillas obedece a una serie de
de circunstancias, ¿no? La primera y la más importante fue, digamos, la caída del pacto del muro de Berlín, ¿no? El pacto de Varsovia, y que hizo modificar, digamos, todas las expectativas estratégicas de las diferentes naciones. Entonces, digamos que se diseña las Fuerzas Armadas en función del enemigo o de las misiones que tienes delante que hacer. Entonces, digamos que durante todos estos años, pues el ejército se ha ido adaptando, que realmente ha sido reduciendo, pero bueno, reduciendo en ciertos aspectos, en otros no, porque hay nuevas capacidades que se crean, a lo mejor ha habido más potenciación de la defensa antiaérea, o de ahora aparecen los drones, pues hay que crear unidades de drones, se crean unidades de influencia o de comunicación que antes no existían, ¿no? Entonces ha habido una modificación. Nuestras unidades ahora de la fuerza, bueno, pues tienen una cobertura bastante aceptable y algunas están, vamos, prácticamente al completo y pueden realizar sus misiones correctamente. Lo que pasa es que eso ha implicado que haya muchas unidades que hayan desaparecido, se hayan disuelto, acuartelamientos que se hayan vendido, que se hayan cerrado. A eso me refería, sí. No si estamos al día, no que sí, estamos al día, sino que hay cuarteles que han cerrado. Claro. San Andrés, por ejemplo, aquí en Barcelona, era un cuartel enorme, ¿no? Y ahora no queda nada. Aquel cuartel, claro. o como muchos cuarteles que hay en el resto de España, que a uno se le antoja, pues un poco, si a uno le gusta pues el grado militar y ve un cuartel que ya ha desaparecido, que no está. Por eso yo entiendo que para un militar como usted, que lleva tantos años, claro, haber visto tanta gente y tantos cuarteles en España funcionando, a ver ahora que algunos han quedado cerrados o sirven para otras cosas, dices, bueno, estamos muy bien adaptados a la actualidad. Pero claro, no hay la gente que claro, porque antes. No se puede evitar que una cierta añoranza. El militar, el acuartelamiento del cuartel, digamos que lo vive mucho, ¿no? Porque pues normalmente nuestro trabajo implica pues una permanencia y una disponibilidad, y estás muchas horas pues haciendo instrucción en el cuartel, reunidos con la gente, comes ahí, y entonces al final mucha gente vive ahí, ¿no? Y es un poco tu casa, claro. Y al cual no le puedes evitar, aunque no dejan de ser pues una instalación, ¿no? Claro, pues claro. Cogerle un cariño lógico, ¿no? Y también es cierto que entre esa instalación y la gente que trabaja en ella, pues se crea un vínculo también con la sociedad que le rodea, ¿no? Hay poblaciones que han sido muy militares, pues como ha sido Barcelona. Barcelona, mucha gente pues igual se sorprende, ¿no? Pero fue la principal ciudad militar de España durante muchos años, la ciudad con un mayor número de unidades y de regimientos y de personal destinado, ¿no? Entonces ahora uno parece y dice, pues no puede ser, pues sí, lo era, ¿no? Entonces hay ciudades que han perdido completamente, incluso por ejemplo aquí en Cataluña, ¿no? Pues las poblaciones como Berga, como Seu d'Urgell, Lleida, Tarragona prácticamente, pues han perdido completamente pues todos los acuartelamientos, pero bueno, en Cataluña y en otros sitios de España, se puede ir, Alcoy, Barbastro, hay muchas ciudades, Plasencia, que vivían mucho con ese cuartel, y para ellos era, entre comillas, una industria importante porque representaba pues también un gasto, no deja de ser una empresa, ¿no? También. Hay un viejo aforismo, mi coronel, que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Si vis pacem para bellum, en latín. Sí. ¿Usted qué opina respecto? España ahora va a tener que hacer un incremento, un aporte para defensa, ¿no? Que se pensaba que iba a ser un 5, y luego va a ser un 3, ¿no? Digamos que normalmente el gasto militar se calcula en función de las necesidades que tiene cada país, ¿no? Pero al estar en una coalición, digamos, en una organización internacional, pues también hay que cubrir las necesidades de otros países, ¿no? Está bien. Sí. Y si tuviera usted que decirle a la gente joven que nos está escuchando algo sobre el participar en lo militar, participar en defensa, participar en las Fuerzas Armadas, ¿qué les diría para despertarles ese interés, ¿no? Ese interés por algo que no conocen, o que lo conocen, ¿no? Pero que a lo mejor deberían de acercarse más, sobre todo a aquellas personas que ya por dentro algo les mueve. Ya no hablo de un sentimiento patriótico, sino hablo de un sentimiento de decir, caramba, es que me siento cómodo porque
he conocido gente muy sana, o hay gente muy sana ahí que sé que me va, ya no solamente en conflictos de guerra, ¿no? Me va a cubrir las espaldas, sino porque voy a compararme con ellos en lo que hablábamos antes, en los valores, ¿no? Y esos valores que se Sí, han pero escapado. bueno, yo lo diría, si alguien quiere, digamos, aproximarse a lo militar, lo más importante que tiene que tener, yo creo que es vocación, porque es una profesión muy particular y que, bueno, ¿no? Siempre se dice que casi la profesión militar, junto, yo qué sé, la medicina o la iglesia, ¿no? Que son muy vocacionales porque te implican mucho, ¿no? Van más allá de tus 8 horas laborales, ¿no? Y claro, pues lo primero que hay que ver es si uno tiene vocación. Claro. Y si uno tiene vocación, pues mejor que no, porque es la verdad que las profesiones con vocación hay que vivirlas con ella y entonces uno Claro. disfruta de ello. Pero para estar luego con, pues igual preferiría hacer otra cosa, pues sí, pues hazla, ¿no? Porque no es... Pero a este respecto también yo quisiera comentar una cosa, ¿no? Realmente, y vuelvo al principio de esta intervención, ¿no? Hay mucha gente que quiere ser militar, aunque no lo parezca. Por ejemplo, para ser oficial, las oposiciones para ingresar en las academias militares, en todas, las de Ejército de Tierra, la Armada y el Aire, las notas de corte son altísimas. Ahora se ingresa con el bachillerato y la selectividad. Estamos hablando de notas de por encima del 12. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que tampoco digo, no, yo es que quiero ser, bueno, pero tienes que tener una buena nota y tienes que aproximarte a esa decisión, no tomarla ahora para mañana. La ligera, ¿no? No, tienes que tomarla, pues a lo mejor cuando acabas la ESO, porque si quieres ser oficial, te van a pedir la nota, la carrera es una ingeniería y está enfocada hacia las ciencias, y si un joven pues dice que quiere ser militar, pero decide estudiar, bueno, con todo respeto, yo qué sé, las asignaturas de letras, pues no va a poderse presentar, porque no necesita haber hecho la selectividad, matemáticas y física, ¿no? Que son las notas, digamos, más que le van a valer. Si las otras no va a poder entrar, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, entonces son decisiones que hay que tomarlas con tiempo. Yo a veces veo gente que, yo quiero ser militar, y dice, pero ¿lo has hecho matemáticas? No. Entonces, pues ya no te has cerrado la vía, ¿sabes? Pero eso, ojo, pasa igual en otras profesiones, ¿no? Claro. Si un chaval pues quiere ser médico y decide y no hace biología ni química, pues no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es la primera cosa que yo diría, ¿no? O sea, hay que decidirlo con tiempo, hay que preparar las pruebas físicas, bueno, no son una maravilla, pero tienen su exigencia y es lo mismo, ¿no? Pues hay que prepararlas, no puedes prepararlas en una semana o en 2, a lo mejor necesitas un año para prepararlas. Entonces, por eso que algún joven que quiere hacerlo tiene que tener, primero, vocación, saberlo con su tiempo y prepararse durante su bachillerato para luego poder intentar tener claro que necesita una nota de 12 para arriba para poder ingresar y pasar sus pruebas físicas, para hacer las pruebas psicológicas, para hacer el reconocimiento médico, y luego, una vez ahí, ingresará para hacer una ingeniería en 5 años en una carrera de doble titulación, que será por un lado carrera militar y por otro, ahora en el caso del Ejército de Tierra, es una ingeniería de seguridad, que es lo que se está formando, ¿no? Y cuando acabe los 5 años será teniente del Ejército de Tierra o, bueno, del aire o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que no es una decisión a la ligera. Bueno, uno puede llegar también a combinar el trabajo de lo militar con lo que pueda estar haciendo a día de hoy, en un momento determinado, porque también está el grado de reservista, sí, donde una persona que tenga una titulación de letras, por ejemplo, un derecho, por ejemplo, puede participar, o comunicación, periodismo, etcétera, podría participar en lo militar como reservista de ese sector, ¿no? Sí. Coronel. Nosotros hemos vivido de cerca esa experiencia de ser militar durante unos años, porque un servidor, yo creo que nunca lo he dicho por antena, y hoy lo voy a decir porque me apetece decirlo, porque me siento contento de haber cumplido con ese deber y más, tal como está el país, ¿no? Con el movimiento sociopolítico, socioeconómico, social, por llamarlo de alguna manera, que está viviendo este país. Yo me siento cada vez más próximo y orgulloso de haberlo hecho, ¿no? De haber estado y haberme licenciado como en el grado de teniente,
¿no? De las Fuerzas Armadas, con lo cual, Ujú. ¿qué puedo decir yo de las Fuerzas Armadas? Pues estoy encantado de la vida de haber contribuido a mi país, ¿no? Y a este noble arte de pensar en tu país, en tu gente, en el servicio comunitario, social, solidario, etcétera, ¿no? Por lo tanto, que se animen los más jóvenes a hacerlo, a llevarse adelante esa Sí, bueno, misión. yo también, a ver, no hay que llevarse engaño. O sea, que en las Fuerzas Armadas necesitamos mucha gente, ¿no? De diferentes, una estructura, una empresa, por decirlo así, ¿no? Muy grande que necesita diferentes especialidades. Igual antes decía el tema de ciencias para los cuerpos generales, también hay, por ejemplo, necesitamos gente que haya estudiado Derecho. Pero esa gente ya, una vez ha terminado la carrera de Derecho, pues puede opositar para ser jurídico o interventor, si es economista, o intendente o médico también. Por ejemplo, ahora se está cursando la carrera de medicina desde primeros. Dentro de las escuelas militares hay una escuela de medicina, entonces la gente ingresa, este año dan 40 plazas o 44 para hacer medicina, ¿no? Es lo mismo, pero tiene que ser gente que ya hayan hecho esa preparación para ser medicina, ¿no? Tiene que haber estudiado biología, química para meterse en medicina, ¿no? Es decir, pero bueno, para lo que se entiende como militar de Cuerpo General de las Armas, de cuerpos combatientes, pues esa es la vía. También hay otra cosa importante que son los suboficiales, ¿no? Digamos, hemos hablado de la tropa, de los suboficiales que obtienen un nivel de técnico superior, el equivalente a lo que es un técnico superior, y también muchos son de promoción de tropa, pero hay otros que ingresan directamente para estudiar en 3 años y obtener el empleo de suboficial, de sargento del ejército y luego realizar su carrera ahí. Bueno, pues nada, que lo sepáis, que la gente joven que nos esté escuchando o viendo a través de los canales y los portales que tenemos abiertos en redes sociales, que sepan que pueden acercarse inclusive no solamente al Ministerio de Defensa, a la puerta exacta donde permitan el acceso a las personas que quieran pues postularse para ello, sino que también en el cuartel del Bruc de Barcelona, ¿no? Sí, bueno, si están en Barcelona y ahí está el centro de reclutamiento y bueno, pues ahí también está. Tiene historia el Bruc, tiene historia. Sí, bueno, muy una interesante. Bonita historia, muy interesante, sí, que sí. se puede visitar, se puede entrar y se puede ver. Bueno, además. a ver, hay unas jornadas de puertas abiertas que, bueno, este año han sido, normalmente son a final de mayo, principio de junio, y ahí, bueno, pues hacemos una serie de exposiciones y tal, pero bueno, es un edificio singular que además tiene una protección arquitectónica por sus características. Que bueno, se empezó a edificar en los años 20 para trasladar una serie de cuarteles que estaban en la parte más antigua de Barcelona, concretamente en la Barceloneta había 2 cuarteles y también había por la zona de las Ramblas, entonces se realizaron una serie de acuartelamientos, un plan de acuartelamientos y uno fue y bueno, se acabó inaugurando en torno al año 31, ya había llegado la República. Y bueno, pues ahí está, todavía. Ahí está presente. Todavía sigue, sí. Y la verdad que después de pues unos que otros que han cerrado, pues prácticamente como acuartelamiento es de lo poco que queda en Barcelona. Sí. Y qué bueno, mi coronel, que además no solamente trabajan ustedes de forma particular o individual, sino que también se asocian a comunidades del Estado español, como es la policía, por ejemplo, para realizar cursos con una asociación internacional de policías, ¿no? Sobre bueno, sí, a ver, nosotros motivos. mantenemos, pero eso, hay que tener claro que somos una institución muy grande y también para servir a la ciudadanía, pues también tenemos que colaborar con todas las instituciones, ¿no? Entonces nosotros a lo mejor tenemos ciertas capacidades que otras instituciones no tienen, pues por ejemplo si podemos apoyar a algunas policías locales o de escuadra o lo que sea, pues se les puede apoyar, por supuesto que sí, y a veces pues también ellos nos pueden apoyar a nosotros. Al final lo que hacemos es estar todos también al servicio de todos los ciudadanos, que son a los que nos debemos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ese binomio de trabajo, policía, defensa militares sí. con la policía y demás, me parece tremendo. Yo estoy haciendo cursos con ustedes y con la policía que hacen en el Garrazi. Hemos hecho hace nada un curso de 4 o 5 días pues sobre cómo moverse en terrenos hostiles, ¿no?
y cómo salvar a tu compañero bajo un fuego enemigo y ese tipo de cosas que me parece esencial para los policías, que son los que están ahí cada día pues trabajando en favor también de la ciudadanía, así como a los militares, que ya se les llama pues para momentos más de conflicto un poquito más sí, sí. serio, ¿no? Claro, nosotros ahora, al ser todo el mundo profesional, pues se alcanza un nivel de instrucción muy alto. Muy alto, eso es. Y la gente pues está muy especializada y la verdad que bueno, no tiene nada que ver el ejército de ahora con el ejército del servicio militar. Nada que ver, nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, lógicamente. Mi coronel, ¿qué le gustaría dejar claro en esta entrevista a día de hoy? Porque es un programa nacional, salimos no solamente para Cataluña, sino para toda España. Bueno. Le está escuchando mucha gente. ¿Y qué le gustaría a usted decir en favor de, o no sé, o llamar la atención sobre un particular tema determinado? Bueno, nada, pues que yo tampoco soy un portavoz de todo el ejército, ¿no? Pero bueno, nada más que recordar a la ciudadanía que las Fuerzas Armadas están para proporcionar seguridad a todos, ¿no? Que es algo que es necesario, ¿no? Y que a veces nos lo damos por asumido, o lo damos por real, pero para que esté ahí tiene que haber detrás gente que esté trabajando para su seguridad, ¿no? Fíjese, por ejemplo, hoy está ocurriendo se está desarrollando la cumbre esta de la ONU, ¿no? En Sevilla, ¿no? Pues hay una unidad, por ejemplo, de defensa antiaérea, con unidades también de la Armada, del Ejército del Aire, que están proporcionando seguridad aérea, ¿no? Digamos, a todo el montón de jefes de Estado, de gobierno que se encuentran ahí, ¿no? A lo mejor eso no es visible a uno, pero para saber hacer eso es difícil, ¿no? Necesitas unos medios, necesitas un tiempo de formación, unas evaluaciones, comprobar que lo sabes hacer bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese es nuestro trabajo, prepararnos para dar seguridad a todos los demás y si fuera necesario también, pues ante una catástrofe o lo que sea, también, pues por supuesto, colaborar con todos los ciudadanos. Pues don Alejandro Rubiella Romanac, coronel de artillería, jefe de comunicación de la Inspección General del Ejército. Don Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle Igualmente. en Luces en la Oscuridad y en otro momento hablaremos de otras cosas que tienen que ver con la política, pero que será en otro momento. Perfecto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Venga, buenas noches.